Bien, hoy estamos con el desarrollo de la clase de la semana número 13 dentro del curso de lenguaje de programación. El día de hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con el lenguaje de programación Visual Basic, que en muchas oportunidades se ha confundido con el lenguaje de programación Basic, que fue un tipo de lenguaje de programación que nació en los años 1970, contemporáneo de Fortran, contemporáneo de COBOL, pero que luego fue desarrollándose y a medida que los nuevos sistemas operativos fueron desarrollándose también y evolucionando, como el caso de los productos de Microsoft como el MS-DOS, luego Windows, entonces también este lenguaje de programación se fue adaptando. Inicialmente tuvo un objetivo estrictamente educativo y didáctico para la enseñanza e introducción al mundo de la programación en estudiantes que estudiaban justamente ciencias, informática, pero luego este programa tuvo gran aceptación y entonces su desarrollo fue parte de toda una línea de desarrollo de software que la empresa Microsoft comenzó a desarrollar. Entonces, hoy día vamos a hablar en la clase número 13 sobre el lenguaje de programación Visual Basic. Eh, una de las cosas que sí se tiene que tener en cuenta es que efectivamente Visual Basic es uno de los programas, entre comillas, más populares del mundo, ya, porque de alguna manera tiene una interfaz bastante amigable, tiene herramientas de trabajo bastante fáciles de usar y sobre todo porque te introduce al mundo de la programación con el paradigma de orientado a objeto, en la cual efectivamente cada objeto que tú insertas dentro del formulario tiene un conjunto de propiedades llamadas, por ejemplo, eventos, acciones, eh, que van a suceder siempre y cuando el usuario a través del clic del mouse o del enter del teclado seleccione de tal forma que cada objeto que va a integrar el formulario en Visual, que finalmente genera un producto final llamado un sistema de transaccional con opciones de diferentes tipos, hace que Visual Basic sea uno de los programas mucho más aceptados desde ese punto de vista. Entonces, como dice acá la presentación, si pensamos cuál sería uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, seguro que a la mente nos vendría el lenguaje Visual Basic. Para aquellos que recién están ingresando al mundo de la programación, posiblemente no lo entendamos de esa manera, pero sin embargo, para aquellos que seguimos la programación de los años 90 para adelante, efectivamente han pasado muchos lenguajes de programación, pero Visual Basic, digamos que es uno de los programadores más intuitivos, con interfaz más amigable, que nos permite trabajar el desarrollo de programas que van al final a desarrollar o efectuar algo en específico. Por ejemplo, una calculadora que en el fondo te solicita números y luego con las opciones que generas puedes sumar, multiplicar, dividir, extraer la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Podemos decir en estos términos que una de las versiones más extensas, más aceptada y más trabajada y más utilizada de Visual Basic fue la versión 6.0, que se mantuvo hasta el año 2010-11, incluso 12, dentro del mundo de la programación que tiene que ver con la enseñanza, con la introducción al estudiante al mundo de la programación. Entonces se usaba bastante la versión 6.0 hasta que sobre el 2010 ya prácticamente eh, comenzó, comenzó a imponerse de manera total las versiones para que para ese momento tenía Visual Basic Studio, ojo. Y otro tema es que ya no se trabajaba con librerías sino con plataformas .NET Framework, ya, o sea, capas de trabajo, que ya prácticamente era un requisito, sí o sí, para el trabajo con Visual Studio. Eso hizo que los programadores y los estudiantes de ese momento tuvieran que adaptarse a esa nueva forma de trabajo. Entonces, como dice aquí en la presentación, antes que Microsoft lanzara la plataforma .NET Framework en el año 2003, ¿ya?
a la hora de hacer programas de escritorio y también páginas web con ASP, lo más habitual era programar con Visual Basic 6.0. ¿Y qué es Visual Basic y de dónde viene? Antes de la existencia de Visual Basic existían otros lenguajes de programación. Esos otros lenguajes de programación, por ejemplo, de acuerdo a nuestra línea del tiempo, es por ejemplo Fortran, que es digamos uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel que se desarrolla en el año 1957, COBOL en el año 1959 y en el año 1964 aparece el lenguaje de programación BASIC. Ojo, y ahí justamente puede estar uno de los puntos de confusión que existen hoy día, ¿no? BASIC y Visual Basic. En realidad BASIC es, digamos, la primera versión de lo que hoy conocemos como Visual Basic. Ya, como ustedes ya se le ha comentado y ya se ha dicho en varios momentos, al inicio tanto Fortran, COBOL y BASIC no eran un lenguaje de programación estructurado, que quiere decir que no tenían estructuras de control. ¿Y cuáles son esas estructuras de control? Esas estructuras de control son, por ejemplo, aquellas condiciones que un programa debe cumplir desde el momento en que se comienza a desarrollar hasta el final, de tal manera que se tenga un control sobre los datos que se van a procesar. Por ejemplo, si necesito que solamente ingrese un número positivo en el caso de calcular la raíz cuadrada, entonces necesito un control que impida que ingrese un número negativo. Entonces ahí aparece algunas estructuras como la condición if, ¿no? Si el dato ingresado es mayor que 0, o sea positivo, que efectivamente ingrese el dato y que luego se extraiga o se calcule la raíz cuadrada. Pero en ningún momento me puede permitir que ingrese, por ejemplo, un número negativo, de tal manera que el programa lo que va a hacer es simplemente bloquearse y no va a desarrollar o no va a calcular la raíz cuadrada. Las estructuras de control no solamente son, por ejemplo, condiciones con la sintaxis if, sino también son condiciones repetitivas, por ejemplo, for, que nos va a repetir tantas veces como indicamos en su sintaxis, o la, la sentencia de repetición while do, que va a repetir hasta que se cumple una condición. Ya, si se cumple esa condición, entonces ahí se detiene y procede la siguiente instrucción. También, por ejemplo, las opciones case que nos permiten elegir entre varias opciones que tiene el programa para poder desarrollar un evento o una actividad. Entonces las estructuras de control son muy importantes hoy, incluso hoy en el lenguaje de programación, incluso con un paradigma orientado a objetos, con el paradigma de la programación con inteligencia artificial, las estructuras de control están inmersas, están ahí y lo estarán porque efectivamente son muy importantes, son formas importantes dentro de la programación. Entonces Fortran, COBOL, BASIC al inicio eran lenguajes de programación no estructurados y eso traía como consecuencia muchas dificultades, ya, porque no había cómo controlar los datos y de esa manera el programa no cumplía con el objetivo que el programador pensaba lograr. Pero hasta que en el año 1970, como se observa por aquí, apareció el lenguaje de programación Pascal, ¿ya? Y eso fue un punto importante dentro de la programación, dentro del momento evolutivo de la programación. Luego apareció en el año 1982, 72, disculpen, C, el lenguaje C. El lenguaje C también, lo que hoy tenemos o se tiene a través de Visual Studio, tenemos Visual C++, es una versión actualizada para el momento. Entonces también sucede lo mismo con C. Se confunde mucho C, el lenguaje C, del año 1972, con C++, que fue el desarrollo, no una adaptación rápida, en el año 1982 con C++. Y hoy, sobre el 2023, tenemos pues Visual Studio con Visual C++ y Visual C Sharp. Bueno, volviendo al tema,
¿Qué es Visual y de dónde viene? Justamente aquí está la explicación. Antes de la existencia de Visual Basic, existía otro lenguaje de programación llamado BASIC, creado en el año 1964 por Thomas Eugene Kurz y John Georges Kemin. Este lenguaje se creó para que los estudiantes de las universidades fueran más fácil de aprender a programar, sobre todo los que estudiaban carreras de ciencias. Entonces, la intención con el nacimiento de Visual es eso. Se desarrolló con la intención de que el estudiante se introduciera al mundo de la programación y justamente por ello es que logró gran aceptación porque tenía una interfaz bastante amigable, tenía un trabajo más muy intuitivo, o sea que uno podía deducir que sí después del proceso A y el proceso B y el proceso C. De esa manera Visual comenzó a posicionarse en el mundo de la programación. Con el paso del tiempo, ya en los años 1980, el programa fue evolucionando y ganando en popularidad de uso, creando versiones para el sistema operativo de OS y con la irrupción de los sistemas operativos con interfaz gráfica, o sea, está hablando de Windows, no Windows 1.0, ni 2, ni 3, porque la versión 1, 2 y 3, 3.1 y 3.10 de Windows no era un sistema operativo, simplemente era una máscara, pero recién con la versión Windows 95 del año 1995 podremos decir que Windows aparece como un sistema operativo. Sin embargo, si hacemos un análisis un poco más profundo, podemos decir que el sistema operativo de OS que ya está presente hoy se encuentra inmerso dentro del sistema operativo Windows. Entonces podemos decir que el sistema operativo Windows también tiene como herramienta de trabajo a lo que antes se denominaba el sistema operativo de OS. Bueno, con la introducción de los sistemas operativos con interfaz gráfica, en este caso Windows, se crearon un nuevo lenguaje de programación. Claro, si antes había el lenguaje de programación para sistemas operativos como el DOS, que era una pantalla negra con letras, ya, y todo se escribía a través de comandos, eh, con los nuevos sistemas operativos gráficos tuvieron que adaptarse a estos lenguajes de programación. Y eso generó toda una nueva generación de lenguaje de programación con interfaz gráfica. Aunque existieron varias versiones de Visual Basic, la más popular fue, y es todavía para los que usan, la versión 6.0. Efectivamente, esa versión es la que más se usó, es la que podemos decir más eh, estudiantes de programación lo han usado. Incluso hasta ahora lo pueden seguir usando porque tiene una interfaz gráfica bastante aceptable. Y dos, porque es compatible con los diferentes sistemas operativos. Este entorno de lenguaje de programación Visual Basic eh, te permite o te pone a disposición herramientas para crear formularios de una forma muy sencilla. A la hora de programar, permitía una gran flexibilidad y varios estilos de programación. Creación de controles OCX, DDL, la librería, ActiveX. Y bueno, aunque el propósito de este programa podría empaquetar los ficheros necesarios para su instalación, podías hacer un ejecutor sin dependencias a las DLLs, o sea, las librerías, ¿no? Que funcionaban perfectamente, aunque a partir de Windows 7 ya se quedó obsoleto. Esto podría ser la explicación de por qué, efectivamente, hasta que apareció Windows 7, Windows 7, se usaba fuertemente la versión 6.0. Sin embargo, cuando apareció la versión Windows 7, ahí es cuando le ponen ciertas condiciones y efectivamente a partir de ahí el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 tuvo dificultades, ya no pudo trabajar, había errores y sobre todo que tenía que adaptarse a la interfaz de trabajo de Net Framework y Visual Studio 6 no estaba preparado para esa forma de trabajo. Es ahí cuando ya se ven obligados la mayoría de las personas en usar las versiones actualizadas para ese momento. Estamos hablando de Visual Studio 2009, Visual Studio 2010, porque justamente el sistema operativo que, que tenía el computador obligaba a que se trabajara con esas versiones, ya que con la versión 6.0 ya había problemas.
¿Cuáles son esas características que tiene Visual Basic? Bueno, una de las cosas importantes que tiene Visual Basic es que es un entorno de desarrollo integrado, ya una serie de características que se han mantenido en otros lenguajes de programación como C Sharp, Visual C++. O sea, en otras palabras, se está diciendo que la interfaz que tú observas en Visual Basic 6.0, que ya no se utiliza, se ha mantenido, o sea, sigue siendo familiar para aquellos programadores de ahora y que han trabajado en su momento con la versión anterior. Es cierto porque la interfaz ha mantenido prácticamente la misma disposición de las herramientas, el menú, la presentación, y eso lo hace muy familiar para aquellos que se han visto obligados a actualizar las versiones actuales. ¿Qué más? Separación de la creación de interfaz gráfico y el código. Claro, hay dos formas de ver. Si tú quieres lo ves como una interfaz gráfica, o sea, a través de un formulario, y si tú quieres lo ves a nivel de código, lo que se llama a nivel de consola. En cualquiera de las dos formas vas a observar el producto que es el que el programador está construyendo a partir de la sintaxis, a partir de los códigos que previamente ya se ha estructurado, ¿no? con los algoritmos. Tiene una barra de herramienta, efectivamente, mantiene la barra de herramientas de las versiones anteriores, ya, de los controles. Se han añadido nuevos botones, obviamente, porque estamos con una versión actualizada, pero todas ellas suman para crear formularios. La forma de trabajo de Visual es solamente hay que arrastrar los objetos, o sea, un botón, una caja de texto, una gráfica, un título, y luego hay que indicarles qué acción va a desarrollar. Los controles más comunes serán label, que es un texto dentro del formulario, textbox, que es una caja donde se ingresa, se pide al usuario que ingrese algún dato, los buttons, son los botones de control, los checkbox, que son checks que van seleccionando un conjunto de opciones, los pictures box, que son cajas donde se insertan gráficas, los combo box, que es una opción de varias opciones dentro de un solo objeto, el frame, que es una capa, el timer, que es un reloj, etc. Y así hay varios objetos que ustedes van insertando dentro de la estructura de Visual Basic. Pero ¿dónde está el tema? Justamente ahí ya estamos viendo que nuestra programación ya no es como la que hicimos anteriormente, full código, sino que ya hay objetos creados previamente o predeterminadamente y lo único que hacemos es arrastrarlo al formulario. Pero una vez que se arrastra el objeto del formulario, hay que indicarle a través de códigos qué evento va a desarrollar, o sea, qué función va a tener. Hacer una programación desde ese enfoque de tener objetos ya preparados, arrastrarlos al formulario y luego indicarles qué evento va a desarrollar, ya nos permite entrar a un paradigma dentro de la programación denominada programación orientada a objetos, que es muy diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente a través de códigos y códigos y códigos. O sea, en otras palabras, dentro de la programación, antes del paradigma de la programación orientada a objetos, nosotros codificábamos ya constantemente para generar un conjunto de instrucciones que efectuara un evento, o sea, por ejemplo, que suben los números a través de una función, que dentro de un procedimiento se ingrese dos números y que nos calcule, por ejemplo, su media, moda, su promedio. Entonces es un conjunto de acciones dentro de un procedimiento y eso hace que el enfoque de la programación cambie. Entonces podríamos decir que cuando aparece lenguaje de programación en la cual nos permite o nos brinda objetos ya construidos y de la cual nosotros arrastramos al escenario de la programación, que en este caso se llaman formularios, y le indicamos a través de códigos qué acción hacer. Desde ese momento nosotros tenemos ya una mirada frente a la programación con un paradigma denominada programación orientada a objetos. Bueno, tiene un explorador de proyectos ya que nos permite ver todos los formularios, controles, códigos, etcétera, del proyecto que estamos desarrollando. Y a la derecha un panel de propiedades. El panel de propiedades básicamente es indicarte o decirte qué propiedades tiene cada objeto dentro de Visual. Y además a través de propiedades también adicionales acciones que deba desarrollar.
En la parte inferior de la ventana visual tenemos una pequeña ventana que va depurando los códigos, nos va indicando si lo que estamos escribiendo es correcto o hay un error. Y además nos va indicando a través del TypeScript, o sea, nos va completando el texto, si nosotros pretendemos escribir un código, ya, y para evitar los errores nos permite solamente elegirlo. Bueno, ¿qué más tenemos sobre Visual Basic? Sobre Visual Basic tenemos justamente la presentación de la ventana y como lo dice acá, que la característica principal de Visual Basic es que toda la programación está orientada a eventos. ¿Qué quiere decir eventos? Que efectivamente cada objeto que nosotros integramos a nuestra programación va a desarrollar un evento cada vez que lo seleccionemos a través del clic del mouse o del enter del teclado. El tema es que los controles comentados antes y los formularios vienen asociados a una serie de eventos, que es cuando ocurre algo concreto, ya sea por una acción del usuario o por el sistema operativo. En la mayoría de los casos sucede por por acción del usuario, obviamente. Por poner un ejemplo sencillo, dice un botón tiene un evento clic y dentro de ese evento programamos lo que nos interesa, por poner por un ejemplo sencillo, que salga un mensaje. Claro, el evento clic del botón hace que si yo le hago efectivamente un clic, tiene dentro de eso un conjunto de propiedades previamente establecidas, y eso por ejemplo podría ser, por ejemplo, que al hacer clic sobre un botón llamado mensaje 1 aparezca en pantalla justamente el mensaje que te diga hola mundo, por ejemplo. Puede haber un botón 2 que al hacer clic te diga ¿qué quieres trabajar hoy día? Te pregunta, ¿no? Y así, por poner un ejemplo. Esta es la clásica interfaz de Visual Studio 6.0 y esta interfaz es la que se ha mantenido hasta ahora, y se ha mantenido hasta ahora porque permite a los nuevos programadores, a los que se introducen dentro de este mundo, mantener las características que ha tenido Visual Studio 6.0, que fue una de las versiones más utilizadas en más tiempo, pero que llegó hasta que apareció Windows 7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Visual Basic? Bueno, las ventajas de Visual Basic es que es fácil de aprender a programar con Visual, justamente por su interfaz amigable. Ese es un punto clave dentro de este lenguaje de programación. El diseño de formularios y aplicaciones para Windows es muy sencilla. Claro, le estaba comentando que se arrastra y ya tenemos un formulario estructurado de acuerdo a la proyección que el programador ya se había trazado. El diseño de formularios y aplicaciones para Windows es muy sencilla gracias a su entorno. Con una pequeña introducción ya puedes compilar y mostrar las ventanas con un nivel avanzado y tener acceso a todas las posibilidades del sistema operativo. Otro punto favorable de Visual es que al ser muy usado, obviamente hay mucho material, mucha información en la red, y eso te permite acceder a códigos dentro de este lenguaje que muchos otros programadores ya lo han publicado, pero que para ti podría ser un problema para este momento, pero sin embargo dentro de la red vas a encontrar soluciones rápidas. Personalizar los DDL y controles, quiere decir los DDL son las librerías que acompañan a un programa, que quiere decir que tú puedes tener un archivo principal, que es el programa que se ve, pero además este programa necesita librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías son archivos que contienen sintaxis, que quiere decir palabras que el lenguaje de programación lo reconoce como un código dentro de esa programación. Pero además hay otros códigos que necesitan ser asociados al nuevo programa, que ya están hechos y están dentro de las librerías para que el programa no tenga ningún problema a la hora de trabajar. Entonces las librerías cumplen esa función, pero también tengo que decir que dentro
de el enfoque en la programación. Hoy, justo para este lenguaje de programación Visual Basic, la, el paradigma es que trabajemos con objetos. Y entonces esto nos obliga a dar un salto de bibliotecas o librerías a plataformas de trabajo, conocidas como NetFramework o capas de trabajo. Y es justamente lo que hoy utiliza todo el IDE Visual, o sea, todo el entorno de desarrollo visual. Y por eso muy importante es que cuando hagamos la instalación del sistema del lenguaje de programación Visual Studio, la versión Community, que es la versión gratuita, tengamos que elegir una versión de NetFramework que sea válida para la versión que estamos instalando. Y eso se hace en el proceso de instalación que ya se la ha mostrado en un video anterior. ¿Qué más? ¿Se pueden hacer grandes proyectos? Por supuesto que sí, porque hoy trabajas con un entorno de desarrollo integrado y un entorno de desarrollo integrado permite ensamblar muchos proyectos chiquitos y hacer uno más grande. Se pueden hacer proyectos grandes, pero también permite hacer un prototipo o demo de una manera muy rápida. Un detalle, un detalle que les había comentado en el curso y que igual lo voy a hacer a través del último video de la semana 16, a pesar de que es la semana de evaluación, pero igual lo voy a hacer, es que trabajar con Visual Basic te permite conectar con bases de datos. ¿Y eso qué permite? Eso permite crear pequeños sistemas transaccionales, medianos sistemas transaccionales y grandes sistemas transaccionales, que en el fondo son programas que te permiten ingresar o te solicitan ingresar datos, y estos se almacenan dentro de una base de datos para que luego en otro momento puedas consultarlos. Por ejemplo, datos de un estudiante de una universidad X, las puedes ingresar, las puedes modificar, las puedes editar, las puedes borrar y luego las puedes consultar y tenerlas guardadas dentro de una base de datos. Entonces, una de las ventajas que tiene Visual es que se conectan de manera casi rápida con las bases de datos más conocidas. Por ejemplo, SQL de Microsoft o SQL Server de Microsoft, Oracle de la empresa Zoom. Hoy también empieza Oracle, ¿no? Oracle, que inicialmente era la empresa Zoom, que desarrolló el lenguaje de programación Java y el lenguaje de manejo de base de datos Oracle. Finalmente hoy todo se llama Oracle como empresa, pero tiene su producto, para no confundirse, ojo. Y bueno, entonces no solamente se conecta con SQL Server, sino también se conecta con MySQL, Access, y eso permite pues tener un manejo rápido de las bases de datos con formularios de Visual Basic. Serán las ventajas más observables de Visual Basic. Ahora, ¿cuáles podrían ser sus desventajas? Claro, no todo es perfecto. Desventajas serían las siguientes: problemas con las versiones de los DLL, que son las librerías, vuelvo a repetir. Problemas con la versión de los DLL. La creación de una aplicación o programa implica que sus datos funcionan correctamente con una serie de librerías y su versión correspondiente. Si ese proyecto se instalaba en un ordenador, las librerías comunes con otras aplicaciones hacía que pudieras tener versiones diferentes. Lo habitual es que fueran una versión reciente que la que estás instalando en ese momento, teniendo problemas con tu proyecto o con los programas que pudieran depender de archivos de él. En otras palabras, te está diciendo que cada versión de Visual debe tener su propio DLL, o sea, su propia librería. Por lo tanto, si tú has desarrollado un programa con la versión Visual 2008 y luego quieres trabajarlo con la versión Visual 2014, por ejemplo, vas a tener problemas con las librerías. Esas librerías no son compatibles con la nueva versión. Por lo tanto, vas a tener que crear nuevas librerías o buscar librerías compatibles con la versión 2014. Esa es una de las ventajas. En algunos casos, en la mayoría por no decirlo, normalmente las versiones nuevas
absorbe a las versiones anteriores sin ningún problema. Un ejemplo, por ejemplo, si tú haces una presentación PowerPoint, voy a hacer un exceso de ejemplo. Si tú, por ejemplo, eh, haces una presentación PowerPoint en la versión 2014 y luego estás trabajando con la versión 2023, no habría ningún problema en que la versión 2023 abra tu presentación de PowerPoint que está en la versión 2014. No habría ningún problema. El tema es al revés, que habiendo trabajado una presentación PowerPoint en la versión 2023 de Office, lo pretendes abrir en un PowerPoint que está en una máquina más antigua, que por ejemplo la versión 2010. No se va a poder. Sin embargo, una de las soluciones es que trabajando con la versión 2023 puedas guardarlo en la versión 2008, de tal manera que lo haga compatible. Son herramientas que tiene, por ejemplo, PowerPoint. En el caso de Visual, solamente no sucede en realidad, ni siquiera la versión nueva absorbe la versión anterior. Casos muy excepcionales podrían ser, pero en la mayoría de los casos tienes que volver a construir tus librerías. La versión 6.0 ya pueden crear objetos y clases. La verdad es que no es aceptada en todo el paradigma de la programación orientada a objetos. Uso de una clase heredada, desperdiciando su potencial. Eso se arregló con el .NET, o sea, con el netframework.net, que es una plataforma de trabajo dentro de la programación. Entonces, nuevamente repito, este problema es un tema de versión, ¿ya? Un tema de versión que creado en una versión anterior a no es del total al 100% compatible con una versión actualizada B. Entonces, estas son algunas de las ventajas, incluyendo que no puedes crear aplicaciones multihilo y el uso de controles de un formulario es un poco limitado. Entonces, podemos decir que estas son algunas de las ventajas que tiene Visual para, para el momento en que se desarrolló. Sin embargo, cuando aparece Visual Basic.net, ahí muchas de estas dificultades se fueron superando. Por ejemplo, VisualNet, la evolución de Visual Basic.6.0, está bien. Efectivamente, la versión 6.0 evoluciona a través de Visual Basic.net. En el 2002 se publicó por primera vez Visual Studio.net, intentando corregir la desventaja comentada que los lenguajes de programación de Visual Studio tenían. Ahora todo está bajo un framework, o sea, sobre una capa de trabajo. Actualmente este framework ya viene cuando tú instalas el sistema operativo. Por ejemplo, cuando instalas el sistema operativo 10, el 11, incluso el 8 y 8.1 y 7 incluso, y la versión 7, ya te instala el framework. Sin embargo, cuando instalas Visual Studio también te permite actualizar este Net Framework. O sea, hay dos momentos, ¿ya? Un conjunto de bibliotecas. ¿Qué es el Net Framework? O sea, una capa de trabajo, una plataforma de trabajo dentro de la programación. Es un conjunto de bibliotecas, no solamente es una librería, sino es mucho más. O sea, conjunto de librerías, una biblioteca. Y funciones que facilitan las tareas del programador, ganando en fiabilidad con el tratamiento de muchos tipos de datos y haciendo la programación orientada a objetos en parte como base para utilizar. Entonces ya acá hay otro enfoque dentro de la programación, voy a repetir, porque ya se tiene que trabajar con una capa de trabajo, una plataforma de trabajo. En el 2010, ojo, Microsoft lanzó la versión gratuita llamada Visual Basic 2010 Express, con algunas limitaciones, haciendo que ya no se tuviera que pagar para poder crear distintos tipos de programas. Hoy, digamos que esa experiencia del 2010 que estoy comentando ahorita, hoy se llama Visual Studio Community. Es una versión que tú puedes descargar de manera gratuita, pero que tienes que suscribirte a través de un correo creado por Hotmail, de tal manera que puedas utilizar las versiones Community, incluso actualizarlas más adelante, porque eres ya un usuario suscrito a través de Microsoft. Sin embargo, si no lo hicieras, tendrías una instalación de Visual Studio Community por 30 días y a partir de ahí simplemente restricciones dentro de la programación.
Entonces, este detalle es importante tenerlo en cuenta porque va a permitir que estés previsto para que las versiones nuevas que puedas descargar sean de manera gratuita como la que ya es. Eh, Visual Studio también te permite crear páginas web con el lenguaje de programación ASP.X ahora. Antes era solamente ASP. La competencia natural de PHP, ¿no? Como se comentaba, a ver, PHP era el lenguaje de programación web, o sea, dentro de páginas web, pero que venía con el sistema operativo Linux. Microsoft, con su sistema operativo Windows, también tiene su lenguaje de programación para páginas web llamadas ASP. Y este justamente era el detalle, ¿no? Pero estoy hablando del año 2003, 4, 5 para adelante, cuando PHP, ya dentro del enfoque del software libre, y ASP, dentro del enfoque del software propietario, competían. Ya era una cuestión del usuario, ya era una cuestión del interesado, como tú y como yo, qué lenguaje de programación web se utilizaría, si el PHP o el ASP. Lo que tenemos ahora como información con respecto a este detalle es que la mayoría de las páginas web que corren en la internet hoy por el mundo están desarrolladas con lenguaje de programación PHP, incluyendo muchas plataformas educativas, etcétera, etcétera. Podríamos decir que PHP en ese aspecto tiene mayor cantidad de usuarios, pero que no significa pues que ASP tampoco no lo tenga. Vamos a poner la proporción 6-4, o sea 6x a favor de PHP y 4x a favor de ASP. Entonces las distancias no son tampoco muy abismales, simplemente hay una proporción mayor de programadores que van por PHP y otro grupo bastante considerable por ASP. Otro detalle que podría haber determinado que PHP sea más usado es que en el mundo de los servidores web, o sea, los servidores donde están alojadas las páginas web que se pueden ver a través de internet, la mayoría de los servidores web tienen sistema operativo Linux. Por muchas razones, son más rápidos, más seguros, más fáciles de programar, es de código abierto, tiene menos enemigos a través de virus informáticos. Entonces eso también es una variable que hace que la mayoría de, de las páginas web que corren en internet tengan código PHP. Una explicación que sucede, ¿no? Una explicación como se dan las cosas. Aunque antes ya se podía hacer una página web, no es hasta que se creó la versión .NET que los procedimientos mejoraron mucho, sobre todo en su ejecución, haciendo que este producto vuelva a utilizarse como antes, aunque sea solo con controles como C Sharp. Entonces, todo esto hace que Visual Studio.net hoy sea uno de los lenguajes de programación, mejor dicho, uno de los entornos de desarrollo integrado, o sea, todo en uno, muchas herramientas, muchos lenguajes, muchas librerías integrados en un solo ambiente que te permiten desarrollar programas a tu medida, a tu necesidad. Nosotros en el mundo educativo, por ejemplo, ya, cuando me preguntan, profe, ¿y por qué tengo que aprender el lenguaje de programación? Bueno, primero por cultura general, dos, porque te permite el desarrollo del lenguaje matemático y te permite el desarrollo lógico. Tres, porque nosotros, de alguna manera u otra, también trabajamos con datos, y muchos datos en realidad. Y los lenguajes de programación lo que hacen es procesar datos. Por lo tanto, una de las formas de que, porque es importante estudiar el lenguaje de programación visual, o cualquier otro lenguaje en general, es porque nosotros procesamos datos. Y entonces esto nos lleva a aprender algún tipo de lenguaje de programación. Yo diría que ese tipo de lenguaje de programación y para qué serían los sistemas transaccionales. Es un sistema transaccional hoy vía web, o sea, tiene que correr por internet sí o sí para que el usuario pueda acceder desde el punto donde se encuentra. Es que a través de un sistema transaccional yo puedo crear un programa para mi institución educativa o para mi uso personal, para matricular a mis estudiantes, para tener los datos organizados, para llevar la contabilidad de sus notas, para llevar
la data de sus familiares, direcciones, teléfonos, para dirección de correo electrónico, para poder consultarlo y también para que del otro lado, o sea, el otro interesado que son los padres de familia y el mismo estudiante, pueda acceder. Entonces nosotros apuntamos a construir un sistema transaccional que nos permita manejar los datos que normalmente siempre tenemos como docentes de una institución educativa. Por eso es importante aprender lenguaje de programación. Claro, si tú ves que es tu mundo, es lo que te gusta, es lo que te interesa y te llama la atención, puedes mejorar tu sistema transaccional o dar un salto cuantitativo y cualitativo, porque hoy los lenguajes de programación ya apuntan a varios campos. Uno de esos campos, por ejemplo, cuando te preguntan en qué espacios este, están inmersos el lenguaje de programación. Entonces, lo que hay que responderles ya es lo siguiente. En el mundo de la programación hay varios campos. Y esos campos, ojo, te van a obligar a desarrollarte, ubicarte en un campo específico. Nosotros, dentro de la educación, ya estamos ubicados. Ya estamos ubicados y lo único que tenemos que hacer es que dentro de ese espacio desarrollar. ¿Cuáles son esos campos? Bueno, siempre lo he estado presentando. Por ejemplo, uno de ellos es que podemos desarrollar programas dentro del mundo de las páginas web. Ah, perfecto. Tiene un campo de la programación. Entonces, si a ti te gusta la programación, te vas a desarrollar dentro de ese campo, desarrollar la página web. Y las páginas web nunca se van a detener porque la internet es infinito y por lo tanto cada vez que tienes que presentar un producto, vender algo o atraer un público o conformar un grupo dentro de la red, va a pasar siempre por una página web. Por lo tanto, debo conocer cómo construir una página web. Eso significa desarrollarte dentro de la programación, pero en creación de página web. Otro mundo que no es muy cercano a nosotros, pero sin embargo es que existe otro grupo que se dedica a los videojuegos, a la industria que crea juegos. Cosa que no es nuestro campo porque nosotros no estamos construyendo juegos, salvo que sea para desarrollar aplicaciones interactivas con los estudiantes que permitan establecer juegos didácticos. Si vamos por ese lado, estaría correcto, pero también hay que indicar que este mundo de los videojuegos solicita o requiere de programadores con bastante conocimiento avanzado, ya que no es imposible, pero si te dedicas o no dedicamos, lo podemos lograr. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Crear juegos educativos que permitan de alguna manera contribuir al desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. El otro campo es el mundo de la seguridad informática, que tampoco es nuestro campo porque más está vinculado al mundo financiero, ¿no? Al mundo financiero, al mundo empresarial, donde los datos son muy importantes. Para nosotros también es importante, pero con lo que existe creo que es suficiente. Sin embargo, para sistemas financieros necesitan desarrollar más niveles de seguridad, por lo mismo que trabajan con dinero. O para los entes gubernamentales, ¿no? Seguridad del Estado. Entonces, se necesita un nivel de seguridad alto ahí. Un mundo que no está tampoco para nosotros es el desarrollo móvil. Nosotros no estamos ahí porque nuestro campo de acción es la educación. Sin embargo, hay muchos técnicos en diferentes puntos del Perú que se han dedicado a este campo, ya, como técnicos de celulares, pero que además implica, en algunos casos, reprogramar su BIOS, ¿no? Sus chips. Y para eso hay que tener nivel avanzado de conocimiento sobre programación de desarrollos móviles. Este es un campo muy interesante que se llama la realidad aumentada, virtual aumentada, ¿no? Que también contribuye al aspecto educativo, porque
no podemos acceder, por ejemplo, ahorita a las ruinas de Machu Picchu, pero a través de una realidad virtual aumentada vía web yo puedo acceder. Por ejemplo, Google Earth me permite a mí ingresar a este mundo sin tener que viajar y salir y volver, irme a otro punto. Y esto es algo que también contribuye al aspecto educativo. Y por último, algo que ya está en el debate de hace unos 3 o 4 años, 5 años, pero que en realidad esta idea de la inteligencia artificial nació en el año 1969. Sin embargo, recién se está concretizando con diferentes herramientas de inteligencia artificial que ya existen en la web. Este es un mundo también mucho más avanzado incluso, ya que el lenguaje de programación orientado a objetos. Digamos que es la consecución, o sea, es lo que continúa después de este del paradigma de la programación orientada a objetos, es la inteligencia artificial. Entonces a mí me preguntan nuevamente, para cerrar idea, ¿y por qué tendría que aprender programación? Porque existen ramas hoy en día en la realidad, en nuestro mundo objetivo, como que es, por ejemplo, el desarrollo de páginas web, el desarrollo de videojuegos, la seguridad informática, el desarrollo móvil, la realidad virtual de aumentada y la inteligencia artificial que necesitamos desarrollar. Nosotros, vuelvo a repetir, como docentes, de hecho que estamos también vinculados con la programación. ¿Por qué? Porque manejamos datos. Y los datos es en el fondo lo que hace los lenguajes de programación. O sea, los programas, no los lenguajes de programación, los programas. Los programas procesan datos. Y como procesan datos, por lo tanto tenemos que saber programación. Por ejemplo, si en Excel, estás trabajando un registro de notas y necesitas mejorar algo, y caramba, no tienes, pues, ¿no? No tienes, o Excel no cuenta con esa herramienta, entonces lo que te queda a ti es programar. ¿Y programar dónde? Bueno, dentro de Excel tienes todas unas herramientas por aquí que te permiten cambiar. En menú archivo tienes ahí, por ejemplo, la zona de opciones, tienes comentario cuenta, ¿no? Opciones por aquí, y dentro de estas ventanas tienes todo un conjunto de herramientas para programar con el lenguaje de programación Visual. Recuerden que Excel es Microsoft, Visual hoy día es Microsoft, aquí están. Y entonces, si yo quiero crear algo nuevo que Excel no tiene y lo voy a utilizar tantas veces, entonces yo tengo aquí todo un conjunto de herramientas con lenguaje de programación Visual que me van a permitir hacer o adicionar fórmulas o funciones que yo necesito. Y ahí también vemos la necesidad de saber de programación. Volviendo al tema de nosotros, entonces Visual Studio hoy, o Visual Basic, que es parte de Visual Studio, nace desde la primera versión de Visual que se lanza en el año 1964. Pero ya no es la misma, no es lo mismo, o sea, ya es una versión actualizada, incluso diferente al inicio, pero sí que, sin embargo, es necesario conocer. Si nosotros hacemos un poco de búsqueda de información, cómo era la codificación Visual, sería así. A ver, código en Visual. Ojo, Visual. ¿Lo veis? Visual nada más. Entonces, de hecho que vamos a volver a los años maravillosos del año 1964, pues, ¿no? Entonces Visual, voy a poner acá, Visual 1964, para direccionar las imágenes. Ahí está. Así. Ojo. Ya, así. Y como ustedes están viendo por acá, incluso ha habido versión Visual Basic 4.0 del año 1987, pero recuerda que Visual Basic, ojo, Visual Basic aparece en el año 1982, ya, 1982, y sería la versión 1.0, y sobre 1987 al 95, ojo, aparece la versión 4.0.
Y bueno, entonces los códigos visual de antaño, de antes, serían así. Ojo, que no tiene nada que ver ni se parece en lo más mínimo con lo que hoy tenemos como interfaz dentro del Visual Studio 6.0, ¿no? Vamos a poner por aquí así, ¿ok? Que ya es muy diferente, la interfaz es diferente. Este es el modo código y el modo formulario sería así, ¿ok? Y justamente este es un pequeño sistema transaccional muy chiquito, muy elemental, pero que si se va implementando más opciones se convierte en algo más robusto, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la última semana. Vamos a construir un sistema transaccional full Visual Basic y full SQL como lenguaje de programación de la base de datos, y vamos a trabajarlo para que quede como evidencia pues que los lenguajes de programación siempre apuntan a un producto, y ese producto en el fondo busca la solución a una dificultad o una necesidad que tiene un usuario. ¿Quién lo hace? El programador. ¿Con qué? Con los lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación tienen su propia estructura, su propia sintaxis, y hay que respetarlo para poder construir el producto. Esa es la idea de los lenguajes de programación. Bien, entonces volviendo a nuestro punto, ya recordar que Basic es una versión, la primera versión, ya la raíz de toda esa línea que hoy termina con Visual Studio, pero que comenzó en el año 1964 con Thomas Eugene Kurz y John George Kemen. Ten en cuenta ese detalle porque va a ser punto para conocimientos de lo que sería eh, eh, el lenguaje de programación, pues, ¿no? La pregunta sobre el lenguaje de programación. Luego tenemos las variables de estudio dentro de Visual Basic y bueno, tenemos cómo se declara una variable. Justamente eso es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a ingresar a Visual y voy a mostrar unos códigos ya que son importantes tener en cuenta. Esta es la presentación de Visual Studio versión 2022 Community, y vamos a hacer unos códigos básicos que nos permiten pues desarrollar Visual Studio. Como ustedes verán, esta es una interfaz, ya, esta es una interfaz que nos presenta Visual Studio. Aquí no hacemos nada. Si yo quiero abrir un archivo que ya lo hice, lo puedo hacer clic, pero de todo esto ya yo dice crear un repositorio, abrir un proyecto, una solución, abrir una carpeta local o crear un proyecto. Bueno, yo puedo elegir crear un proyecto ya para ir a la siguiente ventana, y ahí tengo que elegir de qué manera, si de consola o por formulario. Hoy para esta clase vamos a abrir a través de una consola, ojo, ya. Se llama aplicación de consola. Basic te pregunta, ¿no? ¿Qué lenguaje vas a utilizar? Te dice, el estudio Visual te pregunta. Entonces tú dices si vas a trabajar en C#, C++, si vas a trabajar en Fox, JavaScript, lenguaje de consulta, Python, TypeScript, Visual Basic y XAML. Yo le voy a decir que voy a trabajar en Visual Basic, ya, y te pregunta para qué versión, pues, ¿no? Entonces tú dices aquí para versión Windows, porque también hay para Linux, Mac, o sea, para Macintosh, etcétera. Le vamos a decir que es para Windows. Y te pregunta además cómo va a ser de consola, va a ser de formulario. Hoy va a ser de consola. Hoy, ok. Pero en otro momento va a ser por formulario. O sea, por aquí vamos a encontrar biblioteca, Blazor, consola, escritorio, extensiones, juegos para máquinas de lectura, móvil, nube, Office, otros, pruebas, etcétera, incluso con lenguaje SQL, pero le voy a decir que va a ser por consola. Si elijo por escritorio es cuando trabaje por formulario, que va a ser justamente lo que hemos planificado para una siguiente vez a través de un pequeño sistema transaccional. Hoy por consola, y luego le hacemos un clic donde dice siguiente y le ponemos un nombre, ¿no? Un nombre del proyecto. Entonces le voy a poner que se va a llamar minúscula suma de dos números. Suma de números, nada más. Suma de números.
y como te indica se va a borrar la unidad C dentro de la carpeta Juan Source Repositorio ahí, ya. Y lo que queda ahora es solamente hacerle un clic siguiente y esperar que se muestre la siguiente ventana. Acá te dice con qué NetFramework vas a trabajar y justamente eso es lo que habíamos comentado anteriormente. Bueno, hay varias, ¿no? Podemos trabajar con la versión 6.0 para hacerlo compatible con versiones anteriores, no habría ningún problema. Hacemos un clic en crear, ya, y va ya el programa va creando ya las condiciones para desarrollar nuestra aplicación. Ya está. Vamos a esperar un breve momento y nos va a dar la interfaz. Ahí está la interfaz. Normalmente siempre Visual Studio te inicia el programa. Esta ventana hay que cerrarla. Ojo, ya. Te inicia con un código, ¿no? Te inicia con un código. Tú lo borras. Por ejemplo, el famoso código Hola Mundo. Yo lo voy a hacer a mi manera. Voy a borrar. Ahí está. Y entonces comienzo, ¿no? Comienzo a construir. Ya, comienzo a construir. Normalmente hay palabras claves, ¿no? En Visual Basic. Por ejemplo, module. Comenzamos por acá. En mole, claro, esto va a terminar al último. Voy a abrir espacio. Y aquí comenzamos, ¿no? Y comienzo a declarar variables. Ojo. Bueno, con respecto a Hola Mundo, ya solamente yo tendría que poner lo siguiente por acá. Console punto WriteLine. Ya puedo elegir incluso acá, miren. Este es una herramienta que tienen los lenguajes de programación a través de sus editores y sus entornos de desarrollo integrado. WriteLine, console WriteLine. Abro mi paréntesis, abro mis comillas y ahí pongo Hola Mundo, pues, ¿no? Que es lo que quiero que aparezca. Hola Mundo de la UNE / Facultad de Ciencias. Y ya está. Ya tengo un saludo, ya. Y ahí puede terminar todo, ojo, ¿eh? Y ahí puede terminar todo incluso. Yo podría compilar aquí, ¿no? Donde dice suma de números, puedo compilar en herramientas, tengo compilar por aquí, voy a compilarlo y es altamente posible que no tenga ningún error. Ya acá, para que se vea. Bien, lo que me demuestra hasta el momento es que no hay error. Voy a hacer un clic donde dice ejecutar, que es el botón play, ya, y voy a esperar que aparezca el mensaje. Hola Mundo de la UNE, Facultad de Ciencias. Bueno, podemos decir que esto es un pequeño programita que saluda. Ahora, lo que yo quiero en el fondo es, además, mostrar cómo se declaran las variables, en este caso para la suma de dos números, y cómo nos pide el ingreso de los datos. Entonces, ¿cómo se declara la variable? A través de una palabra llamada din.
Y acá el nombre de las variables que yo quiero declarar, por ejemplo, el número 1, ya, el número 2, la suma, porque quiero utilizar un número y sumar y que me muestre sus, sus resultados. Y aquí el tipo de variable o tipo de dato que voy a trabajar. Y justamente esto es una de las formas en la cual los lenguajes de programación tiene para declarar los tipos de datos que trabajará. Por eso se llaman lenguajes de programación tipados, ¿no? Siempre hay que declarar qué tipo de datos va a procesar. Luego le vamos a pedir que nos indique a través de la pantalla, voy a borrar este saludo que solamente fue un ejemplo, que nos diga que ingrese el primer número, ¿ya? Y que lo guarde dentro de la variable num1 que ya hemos declarado, que está ahí. Y este num1 es un entero, como lo hemos declarado en la parte superior, a través de la opción .readline, ya está por acá incluso. Abro paréntesis, cierro paréntesis y ya. Entonces, ya tengo que una vez que ingrese el primer número lo voy a guardar dentro de la variable num1. Lo mismo, y para dar un poquito de tiempo, yo puedo copiar, porque se va a aparecer mucho el siguiente proceso. Acá ya no hace que ingrese el primer número, sino que ingrese el segundo número. Y aquí que lo guarde dentro de la variable num2, o sea, el número 2. Ya está. Ahora, una vez hecho todo esto, ojo, obviamente que tiene que sumar, pues, ¿no? Tiene que sumar. Entonces yo tengo que escribir aquí que suma, que es la variable como lo he declarado ahí. Suma es, ojo, num1 más num2. O sea, el número 1 más el número 2. Y ahora que me muestre en pantalla, ¿no? Con console. Console.writeline. Y que me diga aquí que la suma es mayúscula, la suma es, ya, dos puntos, cierro mi doble comilla y ahí aparezca a través de la opción ampersand, ¿no? Ampersand, que es este símbolo que está por aquí, ya, y que aparezca la variable suma, que es el que tiene los datos. Entonces necesito que el programa se detenga un rato para que yo pueda observar los resultados, y para eso tengo que escribir lo siguiente: console.writeline. Readline significa que está esperando una línea de comando, y como no lo hay, se va a detener ahí. Y ahí tengo mi primer programa que hace que sume dos números. Ahora vamos a compilar. Ya, vamos a compilar. Me dice que compilación correcto, 0 erróneo, 0 actualizado. Por lo tanto, se indica que está bien escrito. Voy a correrla. Ahí está. Como se observa, ingresa el primer número. Muy bien, voy a ingresar un 15. Ingresa el segundo número, voy a ingresar un 20. Y la suma es 35. Y ahí se detiene porque hay un readline que le ha indicado que se detenga, si no pasaría tan rápido que yo no lo voy a ver. Y ya está. Ahora, ¿por qué está apareciendo el ingreso del texto al siguiente? Porque le he puesto writeline. Entonces, simplemente le puedo poner write, ya, y aquí también write,
ok, y corremos. Ahora sí, la solicitud de ingreso del número aparece a la derecha. Le voy a poner 45 y le voy a poner 50 y la suma es 95. Bien, esto digamos es lo mínimo que tenemos que saber sobre este lenguaje de programación visual. Obviamente que hay muchas cosas que hacer, incluso ya lo hemos hecho. Simplemente es un repaso de lo que ha sido la introducción al lenguaje de programación visual. En el siguiente video vamos a hacer más códigos en visual y, como se ha indicado, un pequeño sistema transaccional que nos dé una guía de cómo hacer cosas más grandes. Bien, acá paramos este video y vamos a continuar.